Bueno, no sé si hasta acá más o menos. Se entiende perfecto, pero yo estoy desesperado para hablar de pentatónicos y la época en que, o sea, del sistema pentatónico, o sea, o de esta música que prácticamente era la que se entendía, o, por ejemplo, en las culturas africanas, tenés mucha música pentatónica que solamente Sí, utilizan, qué sé yo, lo que podrían ser las negras del pentatónica. piano, ¿no? Exactamente, las teclas negras del piano solas, que son cinco, justamente, cinco, forman la escala pentatónica. Pero Que podemos me decir, puedo adelantar a decir que en otra época también se concebían solamente cinco planetas. mira, yo hasta donde yo pude ver en lo que era, por ejemplo, Grecia y Roma y la Edad Media, no sé bien hasta qué época, eran siete, pero ojo, estamos contando el Sol y la Luna, ¿no? Y básicamente esto está totalmente relacionado también con el zodíaco y con la astrología, por supuesto. Lo que pasa que Plutón, Urano y Neptuno es como que, no sé si se descubren después, se consideran después o algo Se así. colaron después. Sí, pero creo que, bueno, si alguien sabe de astrología lo va a explicar mejor que yo, pero creo que lo que se llaman los planetas regentes o los planetas regentes antiguos son siete y son Sol, Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter y Saturno. Son los planetas fundamentales, ¿no? Para todo, para la mitología, para la cosmología y para la astrología y también para la música, porque vos fíjate que tenemos esos siete planetas y tenemos las siete notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la y si, que no se llamaban así, por supuesto, en la época de Grecia ni de Roma. Entonces, hay una correspondencia muy, muy evidente y esto es lo que a mí me fascinó. Yo la verdad que la correspondencia la había descubierto en cierta manera ya hacía bastante, pero no del todo. Y cuando realmente entendí, sobre todo el geocentrismo, ahí es como que digo, pero esto es todo lo mismo. O sea, acá estamos utilizando exactamente el mismo sistema, la misma técnica, digamos, que tiene que ver con utilizar el círculo dividido sobre todo en 12. ¿Eh? Vos ves un A ver, círculo. ahí me mataste, me sacaste por una punta. A ver. Vamos Ah, a hacer una claro, el cosa. círculo dividido en 12, o sea, los 12 sonidos, con los Pero claro, contando ok, ok. ¿eh? ¿Dónde lo puedo Vos encontrar a ese círculo? ¿Con qué mirá, palabra? hacé una cosa, busca en Wikipedia, Ujú. en Wikipedia donde vos quieras, círculo de quintas. Los que Era lo que yo sean, iba a buscar. Mentira, ni idea tenía. bueno, pero seguro que hay músicos acá escuchando, Sí, y sí, ellos sí saben. pero les cobramos $50 si quieren comentar. Claro, Tienen que hacerse obviamente. los ignorantes, no pueden saber más que yo. Mirá qué lindos círculos que encontraste ahí. Hay muchos gráficos del círculo de quinta, pero básicamente es eso que estás mostrando. Y si vos miras esto, a ver, no hay que ser demasiado Astrónomo, perspicaz astrofísico. con ver que lo que estamos viendo básicamente es el reloj con el que nosotros medimos el tiempo. ¿Qué duda nos cabe? Un reloj es un círculo dividido en 12 partes, que son las 12 horas del día. Bueno, perdón, da dos vueltas, ¿no? Las 24 horas del día. Y tenemos que las notas son 12. Pero las notas son 12 igual que el reloj, justamente a partir del Renacimiento. No antes, sino que antes esas 12 notas no eran exactamente 12. De hecho no se había impuesto una sola manera de afinar las notas, sino que había distintos sistemas que estaban como en pugna, había como unas luchas como si fuera una discusión cosmológica de un modelo con otro. Lo mismo pasaba en la música, había más de un modelo en Grecia y en Roma en pugna. ¿Pero por qué? Porque el problema es que no es que yo agarro y digo, bueno, voy a hacer 12 notas porque se me da la gana.
tiene que tener un sustento real, tiene que funcionar musicalmente. Entonces, cuando en la época así de Pitágoras empezaban a hacer estas mediciones de las proporciones y a descubrir poco a poco las notas, resulta que justamente no le daban una proporción tan concreta y simple como que divido la octava en 12 partes y me cerró todo, sino que, por el contrario, cuando yo realmente utilizando los armónicos con mucha precisión voy calculando esos intervalos y voy construyendo una escala, resulta que no es una proporción uniforme, sino que todas las notas es como si este círculo, yo hiciera, por ejemplo, la porción del do la hiciera más grande, la del sol la hiciera un poco más chica, y todas son diferentes, ¿verdad? Y muy difíciles de calcular. Muy parecido a lo que ocurre con el calendario, en el cual vos tenés que, todos más o menos tenemos una idea de lo que es un día, que es sale el sol y se oculta el sol y vuelve a salir al día siguiente y vemos que es el mismo ciclo, entonces decimos, eso es un día, ¿verdad? Ahí no tenemos duda, nadie. Eso es lo mismo que en la música, digamos, la octava. Yo tengo un do y subo y voy a llegar a otro do. Ahora, tal el cual. tema es, ese día, ¿en cuántas partes lo divido? ¿Lo divido Claro. en 12, o lo divido en 10, o lo divido en 3, o lo divido en 4,2? ¿En qué me baso yo para decidir cómo divido el día? Lo mismo, Claro, por claro. supuesto, con los meses, cuando vos ves lo que es un mes y ves que no está eso en nuestro calendario, no lo pudieron, no lograron hacer un calendario que coincida todo, que coincida el año, sino que los meses, uno dura 28, el otro no sé cuánto, y encima los años, cada 4 años hay bisiesto. Es decir, ¿por qué no podían hacer un año, el año real y que esté todo? No, el problema es que no se puede, lo que sería el reloj cósmico que nos rige, no se lo puede dividir en números enteros con tanta facilidad como uno creería a primera vista. Entonces, cuando vos te Exactamente, pones a medir exactamente. bien, no te dan números enteros. Se dice que el calendario, el llamado calendario azteca, es uno de los más precisos, pero muy complejo también, ¿no? Es muy largo. Digamos que tiene muchos, muchos años para poder completar un ciclo. Entonces, no, a fines de, o sea, en una vida, no sé cuántos años duraba el ciclo completo, pero era extenso, o sea que vos tenías, en tu vida tenías un calendario en progreso, pero no es que, o sea, si tenías que comprar calendarios, si vivías en esa cultura, tenías que comprar dos o tres en toda tu vida, no uno todos los años. Claro, claro. Te tiré a Marte con esa, ¿eh? Pero no, pero Claro, entiendo lo que decís. O sea, había un debate de cómo dividir esta escala obvia de los armónicos entre las octavas. Esas eran claras, nadie iba a discutir, no, esa no es la octava. Bueno, en esa época no se llamaría octava, simplemente se llamaba el mismo tono pero más alto o el mismo tono pero más bajo, no sé qué nombre le darían. sí, Y después ahora en está, esto podría decirte que el nombre, aparte va a ser un nombre en griego, pero sí, nada se puede discutir. O sea, lo que no se puede discutir es ni la octava ni los armónicos. Del mismo modo que yo no claro, puedo discutir claro, o la sea, órbita de la... una quinta o una tercera no se pueden discutir, son indiscutiblemente armónicos. Sí, sí. Ahora por ahí si puedo explico un poquito para que se entienda qué son bien los armónicos y por qué son tan importantes y tan indiscutibles. Pero a lo que voy, yo puedo discutir el modelo cosmológico, lo que sea, pero yo no puedo discutir el movimiento de la Luna cada cuántos días tiene la fase y es siempre igual, ¿verdad? Eso es una realidad empírica. Entonces, en la antigüedad estaban exactamente igual que estamos nosotros hoy. O sea, ellos tenían la realidad de los armónicos, tenían la realidad del cielo, tenían todo eso y trataban de entenderlo y de relacionarlo, porque uno obviamente que considera que está en una realidad, en un cosmos, y es uno solo, o sea que todo tiene que estar relacionado. De hecho, hoy día la ciencia trata de hacer lo mismo. Qué sé yo, la física tiene, no sé, la relatividad y la mecánica cuántica y tratan de unificarlas para poder entender desde las galaxias a la
partículas, ¿verdad? Tienen que tener una relación, porque si yo no puedo relacionarlas es que no estoy entendiendo nada. Entonces, en la antigüedad era igual, y en ese sentido estamos siempre en el mismo punto. Lo interesante es como que pareciera, como que la naturaleza nos está como, como jugando una broma, ¿viste? Porque vos querés calcularlo y siempre te encontrás con que no te da nunca la cuenta, siempre se te escapan unos decimales. Es iluso, es iluso. Es como querer pisar la luna, es como querer mandar un asunto de estos al sol. O sea, hay cosas que son intangibles y se nos escapan. Ujú. Exacto. Y por eso tuvo este desarrollo de tantos siglos, en el cual, digamos, Pitágoras propone uno de los más importantes, ¿no? Uno de los sistemas más importantes que está basado justamente en la quinta. O sea, rápidamente, que es una quinta, es un intervalo que da entre, por ejemplo, la nota do, yo hago do, re, mi, fa y sol, llegué al sol, digo que el sol es la quinta de do, la quinta nota, ¿verdad? Ese intervalo es lo mismo que si yo voy a la nota re y hago re, mi, fa, sol, la. Entonces de re a la tengo la misma distancia que de do a sol, o sea, una quinta. Pitágoras consideraba después de la octava que la quinta era el intervalo más importante de todos, después de la octava. Entonces arma todo su sistema en base a la quinta. Usando esa distancia de quintas va encontrando todas las notas. Eh, pero, por ejemplo, había otro teórico que era Aristoxeno, que era otro teórico, digamos, no sé, un competidor de Pitágoras, que él consideraba que más importante el intervalo de la tercera, o sea, si yo estoy en do, la tercera es mi, do, re, mi. Entonces, ese es otro intervalo con otras características. Entonces, el sistema de Aristoxeno, a toda la afinación, era en base a ese otro intervalo. Entonces, eran sistemas diferentes. Y en eso iba la ciencia. En eso iban los ires y venires del desarrollo de la música. Este libro que yo estudié bastante de Boecio explica muy bien estos sistemas y los trata inclusive de relacionar. Y y bueno, y así se fue avanzando hasta que llegamos al Renacimiento, en el cual hay un cambio, y es que hay un avance, digamos, matemático eh, que sucede, que también sucede, por ejemplo, en la pintura, la perspectiva, ¿no? Si no me equivoco, en el Renacimiento una de las cosas que siempre se dicen como el gran avance es la perspectiva. ¿Puede ser? No lo dudo, no lo dudo. Leonardo da Vinci, qué sé yo. Es porque hay una especie de avance científico importante, creo que era que los árabes habían estado desarrollando más la matemática y llega en esa época a Europa o por la razón que sea, la cosa que encuentran también, utilizando el álgebra, la manera de hacer una división de la octava, como ese círculo que estábamos viendo, en forma no basándose en los armónicos, o sea, en la realidad del sonido, sino simplemente en una cuenta matemática que yo divido en 12 partes iguales, tipo Arbitrario. 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 Lo que pasa es que es arbitrario, pero tampoco es que está tan lejos de los armónicos reales. No es que los armónicos no tienen nada que ver. Está cerca la cosa. Pero digamos, al dividirlo yo matemáticamente, lo que estoy haciendo es algunos intervalos los estoy modificando bastante, otros los estoy modificando bastante poco, pero lo que obtengo es un sistema en el cual yo puedo manejarme de otra manera, que es justamente utilizando la matemática. Es como si yo tuviera ladrillitos todos iguales y puedo hacer cualquier distancia, puedo pasar de una escala a otra, puedo moverme con mucha facilidad por todo lo que son las distintas tonalidades. Vamos con el autotune. Y ahí, El autotune se logra a partir de esta facilidad que vos decís. claro, el autotune es eso, es un algoritmo la frecuencia real de algo que vos cantaste, por ejemplo, te la mueve a una de las frecuencias del sistema musical tonal. La encaja, la encasilla. Te lo va encajando, exacto, te lo va encajando. Eso demuestra que uno en realidad,
por más que use este sistema, por ejemplo, un cantante cuando canta, afina con el oído, no está haciendo esa octava matemática dividida en 12, sino que se va llevando por el oído, que es lo que realmente importa. Es cuando uno dice, uy, ¿cómo afina? O cómo desafina, tiene que ver más como el sonido que está emitiendo, cómo se relaciona con los armónicos en el contexto de la música que está desarrollando. Así que esa es un poco la idea de cuando nace el sistema occidental, el actual sistema que se llama tonal, y que gracias a ese avance, gracias a esa decisión también, esa decisión de correr un poco todos los armónicos y de darle un, un encare más bien matemático, a partir de ahí se desarrolla toda la música occidental. El exponente más famoso y fundamental es Bach, ¿no? Bach. Ya en el barroco, que es prácticamente se dice como que Bach fue el que hizo que se difunda y que tenga, que realmente alcance el éxito total este sistema por sus obras. Había otros compositores también. Que justamente suelen ser relativamente sencillas, ¿no? Con notas claras, con terceras, con quintas, o sea, y bastante mecánico también, ¿no? Entra a usar tiempos muy previsibles o muy, ¿cómo te digo? Sí, sí, Cuadrados, por así decir, claro. formateados. Claro, porque Bach es absolutamente el exponente eh, artístico de algo que es en realidad científico, que es este sistema musical exacto. No solo en las notas, sino también en la parte rítmica y más aún en toda la construcción de sus composiciones. Es totalmente geométrico y utiliza un montón de reglas. La música de Bach no es solamente que, digamos, se inspiraba y se le ocurrió una linda melodía, sino que a esa melodía que se le ocurría y que podía ser muy linda o no, le daba un desarrollo que estaba basado en reglas estudiadas científicamente. En el caso de Bach es sobre todo lo que se llama el arte de la fuga, el contrapunto. Son las cosas que cuando uno va a estudiar composición es, bueno, por donde empieza, ¿no? Son reglas que funcionan. Sí, sí, producen música, es muy fácil de entender, es una especie de estándar, ¿no? Uh Es -huh. como si te presentara todas sus pinturas fueran con colores primarios y secundarios y nada más. Uh -huh. Para que entiendas exactamente lo que te está queriendo decir, bueno, después, obviamente después, los músicos fueron rompiendo todo eso un poco, ¿no? Pero Claro, adhiriéndose claro. hasta qué punto. O sea, hay Bueno, cosas de Bach que no se han roto hasta el día de hoy. no. O sea, a ver, la música de Bach tiene plena vigencia hoy en día y es algo absolutamente increíble. Y el sistema, vos inclusive podés mirar las partituras manuscritas de Bach, cómo escribía en el 1650 por ahí, es exactamente como se escribe hoy. O sea, después de Bach, el sistema prácticamente no evolucionó en nada. Lo que sí evolucionó es en la manera de utilizarlo y por supuesto los artistas que siguieron, lo fueron desarrollando, le fueron encontrando posibilidades mayores, eh, eso sin duda, pero en realidad a partir de Bach es nuestro sistema actual ya está totalmente desarrollado. Y realmente quizás uno con la perspectiva de oírlo hoy te parezca eso, que algo como, vos lo definiste como simple o algo así, pero para la época fue una total revolución, absoluta. Fue lo que marcó una gran diferencia entre la cultura occidental y el resto, que ninguna otra cultura tenía un sistema musical con esas características. Bach fue el primero o sea, a partir de Bach queda establecido toda esta manera de anotar la música. O Sí, sí, sea, sí. estamos hablando de el pentagrama, las notas, las claves, Todo los eso. tiempos que representa, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea. Exactamente.
todo eso, esto es un continuo que, como te digo, empieza de Grecia y qué sé yo, en el Renacimiento empieza a tomar forma, esto que vos decís, y con Bach se consolida completamente. Empieza a emerger esta notación musical y las figuras rítmicas y todo eso, empieza a emerger en el Renacimiento y en el Barroco ya está totalmente consolidado. No, Así que bueno, excelente. más o menos, no sé si esto es un punto de partida. Yo lo que quería un poco hacer notar es que es muy importante entender que en toda nuestra cultura ese fue el real lugar que tuvo la música, porque estaba a la misma altura que la astronomía, en el sentido de que es una vía para la realidad en la que vivimos, para entender las leyes del cosmos, para entender cómo funciona la materia, porque el sonido es producto de la materia. Entonces, eh, para que haya sonido tiene que haber cuerpos moviéndose a través de un medio y generando ondas sonoras. Y eso es una realidad. Entonces, lo sorprendente es que se mezcla el simple sonido con, cuando hablamos de música, entra otra parte que podemos decir que es un poco psicológica, si queremos decirlo así, que tiene que ver con que aparte de que los sonidos yo los puedo diferenciar de oído y decir, este es más grave, este es más agudo, aparte tienen como una especie de sentido musical que expresan cosas. Hay ciertos escalas que a mí me hacen sonreír o me hacen sentir más alegre y otras que me hacen sentir más triste. Entonces yo, por ejemplo, si quiero hacer una marcha militar, voy a utilizar determinadas escalas, determinados acordes y determinados instrumentos para generar esa sensación que quiero de, bueno, en ese caso, no sé, despertar una euforia patriótica, un fervor o algo así. Si yo, en cambio, voy a hacer una marcha fúnebre, voy a usar completamente otras escalas. Entonces, ahí estamos hablando de que hay una cosa muy concreta, que son los sonidos, y por otro lado, el efecto que causan al interior de una persona, de un ser humano. Ambas cosas es la música. Y ambas cosas las tenían totalmente claras ya en la época de Grecia y en la época de Roma. Ellos consideraban que en realidad la música, había tres músicas, dice Boesio. Una es la música mundana, la otra es la música humana y la otra es la música instrumental, ¿no? Y la música mundana significa la música del mundo, entendiendo mundo por todo, por el cosmos. O sea, la música mundana significa la música de las esferas, significa la música de la naturaleza, las estaciones del año, los sonidos que producen los animales, las plantas y todo, el agua, una cascada de cualquier cosa así. Eso es la música mundana, o sea, es la música del mundo material. Entonces, por supuesto que un músico estudiaba la música mundana. Por otro lado, estaba la música humana, que es justamente esos sonidos, cómo afectan al ser humano en su interior, en sus emociones. Sería el aspecto, digamos, psicológico. Eso era la música humana. Y por último, y le ponía en último término, digamos casi la menos importante, era la música instrumental. O sea, cuando con todo ese conocimiento yo construí el instrumento y bueno, después viene un músico y toca. Una Y por música eso, más mecánica, ¿no? claro, para ellos el músico, lo que nosotros hoy llamamos un músico, como podría ser yo, por ejemplo, era un artesano, no era un músico. O sea, si yo, por ejemplo, Claro, toco la guitarra, era una especie de oficiante, ¿no? Una especie de secretario, como que un rol menor, ¿no? mira, como cuando vos decís, por ejemplo, en la arquitectura, vos tenés el arquitecto y tenés los albañiles, ¿no? Entonces el Exacto. arquitecto es el teórico y los albañiles son los que van a llevar adelante el trabajo y son los que van a, ¿no?, construir todo. La música vendría a ser también algo similar. Eh, eh, digamos que en realidad lo que ellos
el músico realmente, ¿quién era el músico? Era el filósofo. O sea, el músico era Pitágoras o el músico era Boecio. O sea, no era alguien que se dedicaba al arte de la música, sino que era un filósofo que veía la música en relación con las demás áreas totalmente relacionadas. Y trataba de entender todo eso. Y en base a ese conocimiento podía desarrollar un sistema. Y ese sistema después lo iban a utilizar los que ejecutaban los instrumentos. Entonces, por ejemplo, si alguien tocaba, no sé, el arpa, no era un músico, sino que era un arpista. Arpista. Y es como algo que ellos consideraban inferior. Incluso los propios compositores también lo consideraban, o sea, el compositor estaba por encima del ejecutante, pero por debajo del filósofo. Porque el compositor consideraban los griegos que tenía un talento, que tenía una intuición, que se conectaba con algo que le dictaba esa música, vamos a decir la divinidad o lo que sea, algo de índole espiritual. Entonces el compositor lograba, tenía una sensibilidad con eso, pero nada más que eso, no comprendía, no usaba la razón como la usaba el filósofo, que aparte de eso era un científico.